En Colombia se celebraron elecciones este fin de semana y una segunda vuelta. Vamos a ir directamente a Colombia para llevarles a ustedes qué es lo que pasó, pero sobre todo qué es lo que puede pasar en esta segunda vuelta. Cuáles son las alianzas y cómo estas alianzas pueden calificar pues la suerte de los 12 candidatos. Después de Colombia iremos directamente a Venezuela. También hubo elecciones y aunque no presidenciales, alcaldicias, estas tienen una tremenda importancia. La oposición dice que un botón basta de muestra. La victoria fue aplastante contra las fuerzas maduristas. Y también estamos siguiendo lo que va a pasar en solamente unos días. El Movimiento Democracia ha anunciado que va a llevar una flotilla a Cuba para conmemorar el hundimiento del 13 de marzo, una de las fechas más luctuosas del calendario patriótico cubano. Y de ahí nos vamos a ir. Esta noche hay juego, el Miami Heat se enfrenta y la suerte se puede decidir esta noche si ganan. Hoy hay algunos que dicen que ya pues el torneo ya debe estar decidido. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Que se conmemora los caídos en los Estados Unidos es el último lunes del mes de mayo y es en honor a los hombres y las mujeres que murieron sirviendo a su país. Este día festivo se remonta a la época de la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865. En 1868, el general John Logan declaró el 30 de mayo como feriado por primera vez. En aquel entonces, se rindió homenaje estrictamente a los soldados que murieron en la Guerra Civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió ampliar este homenaje a todos los que perecieron en servicio durante las guerras en las que participó Estados Unidos. En este día, los americanos tradicionalmente visitan los cementerios y los monumentos a los caídos en las guerras. La bandera de los Estados Unidos se iza a media asta. Centenares de voluntarios adornan con banderas las tumbas en los cementerios nacionales. Además, se realizan ceremonias especiales para los veteranos de guerra. Hemos querido comenzar nuestro programa en el día de hoy con este pequeño homenaje a los millones de hombres y mujeres que a través de la historia han dado su vida por la libertad no solamente de Estados Unidos, sino de muchas otras partes en el mundo. Sin lugar a duda tenemos una deuda que nunca se logrará pagar con todos ellos y sobre todo en momentos en que todavía lamentablemente estamos sufriendo los embates de uno de estos conflictos bélicos. Para todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto y sobre todo la gratitud de un pueblo que los honra en el día de hoy y que los debe honrar todos en los días. Vamos a pasar ahora, antes de continuar con nuestro programa, vamos a ir directamente a Colombia. Como le decíamos hace solamente unos minutos, tenemos allá un panel de analistas, está hablado, uno de los mejores caricaturistas que tiene Colombia, también León Valencia. León es analista político, es periodista y nos va a acompañar también el colega Gonzalo Guillén. Vamos a hacer contacto con ellos para que nos hablen acerca de las elecciones en Colombia, pero antes de pasar a ellos en Colombia, vamos a ir directamente a cuáles fueron las palabras que los dos candidatos que van a una segunda vuelta pues emitieron tan pronto supieron los resultados. Vamos a escucharla. Mis felicitaciones al candidato Zuluaga por su buen resultado hoy. Lo invito a que en estas 3 semanas demos un debate con altura y nos concentremos en las propuestas. En pocos días, el próximo 15 de junio, vamos a decidir si queremos más de lo mismo o si vamos a cambiar para mejorar a Colombia. Si queremos continuar con un país cada vez más inseguro o si construimos un país con más seguridad como lo tuvimos entre 2002 y 2010, luchando frontalmente contra el terrorismo, el narcotráfico y el microtráfico. Vlado, León, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos directamente desde Colombia, un contacto en vivo a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Empecemos por Gonzalo, ¿qué lectura se hace de esta elección y qué podemos aprender para la segunda vuelta que es solamente en unos días? Adelante, Gonzalo.
Sí, Roberto, ¿cómo estás? La situación de estas son unas elecciones, como dijimos la vez pasada, son históricas, aunque sin embargo solamente votó el 36% de los colombianos. La posibilidad de que un candidato como Peñalosa fuera a pasar a la segunda vuelta se hundió, quedó de último y el país lo que está es en una disyuntiva, nuevamente ante la disyuntiva muy marcada esta vez entre la guerra y la paz. Santos representa pues los esfuerzos que ha hecho por la paz y Zuluaga, que es el candidato de Uribe, propone la guerra hasta aniquilar a las FARC, cosa que Colombia no ha podido hacer en más de 50 años y ahí seguimos pues, desangrándonos. Yo le doy paso a León para que nos dé su impresión sobre las elecciones. León, una de las preguntas que te quería hacer antes que hagas tu impresión, cada vez que hablo con un amigo colombiano aquí, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, me dicen que la segunda vuelta va a depender de las alianzas que se terminen haciendo y que estas alianzas van a calificar a priori cuál va a ser el resultado. ¿Es esto cierto? Y de ser cierto, ¿cómo es que se están conformando estas alianzas para la segunda vuelta? Hay una realidad de las elecciones. Por primera vez, pues el tema, la izquierda es decisiva, porque la izquierda, representada, pues centro-izquierda más en Peñalosa, ese grupo, los principales actores políticos de ese grupo son centro-izquierda, y la izquierda pura, encabezada por Clara López, eso obtuvieron un 23-24% del electorado, y ahí está en ese electorado la posibilidad de que Santos realmente gane las elecciones en segunda vuelta. Tiene que dirigirse a ese electorado, dirigirse a sus jefes, que es muy importante, y poder hacer una alianza explícita y pública con parte de sus jefes o con sus jefes, todos, pero sobre todo tiene que dirigirse a ese electorado, tiene que afianzar su discurso de paz, que es un discurso que tiene mucha acogida en ese grupo, en esos electores, pero sobre todo también tiene que ofrecer alternativas sociales, porque a más del tema de paz, ahí sí es muy sentido el tema de transformación y de reformas sociales en el campo, en la educación, en la salud, en el empleo. Ahí sí es muy decisivo eso, porque ese electorado, que pues dio una sorpresa en el caso de Clara López, porque no creíamos que lograra un nivel tan alto de respaldo. Ese electorado es muy afín a esas cosas. Por primera vez la izquierda es decisiva en muchas elecciones, por primera vez un sector político de la élite colombiana tiene que poner los ojos en ese sector y tiene que negociar con ese sector, y ese es un campo fuerte. Por el otro lado, Óscar Iván Zuluaga no tiene, digamos, mayores esfuerzos que hacer, porque ya la candidata del conservatismo, en este caso Marta Lucía Ramírez, definió su posición a favor de Óscar Iván y van a entrar en negociaciones, y ese electorado mayoritariamente en todo caso va a ir hacia Óscar Iván. Así están las cosas, las alianzas están predeterminadas un poco, pero no están dadas, hay que trabajarlas y tienen que trabajarlas los candidatos, especialmente el candidato Santos. Aquí en los Estados Unidos, Vlado, hay un principio de que los votos no son transferibles. Todo parece indicar que en nuestros países todavía la maquinaria partidista funciona. Se puede traducir, podemos llegar a la conclusión acá, nosotros que vemos esto con un alto grado de curiosidad, pero sin mucha información, podemos concluir que si tanto Peñalosa como Clara López deciden apoyar la candidatura de Santos, los miembros de estos partidos van a terminar apoyando la candidatura de Santos, y que los seguidores de Marta Lucía fielmente van a apoyar a Zuluaga, o de alguna manera puede haber desborde en estos apoyos. Bueno, buenas tardes, Roberto. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es una elección que pasa por La Habana, gústenos o no. Entonces, en este orden de ideas tenemos que definir si el proceso de paz afecta el proceso de La Habana, si el proceso de paz afecta el proceso electoral, o si el proceso electoral afecta el proceso de paz. Porque indudablemente que el centro de la polémica y del distanciamiento, de la antipatía
del expresidente Álvaro Uribe por el presidente Juan Manuel Santos tiene que ver fundamentalmente con eso. Lo que Álvaro Uribe, contradictoriamente, porque él es un tipo que en algunos momentos trató de hacer aproximaciones con las FARC, hizo unas aproximaciones de las cuales nunca conocimos los términos con los grupos paramilitares, y en ese momento no importaba que todo fuera secreto. Entonces, el expresidente Uribe choca frontalmente con el presidente Santos, y el candidato que ganó ayer no fue Óscar Iván Zuluaga, fue Álvaro Uribe, como lo fue hace 4 años, Álvaro Uribe por interpuesta persona. Entonces lo que pasa es que los candidatos han cambiado, pero el fondo es el mismo. El fondo es la política de mano dura, de pantalones amarrados, como le dice aquí la gente, la que a la gente le gusta. La gente quizás no quiere un dirigente, sino un capataz, o quiere un hombre que les diga hasta detalles de la vida personal, doméstica, íntima, como ordeñar vacas o cuándo tener relaciones sexuales, como lo hacía el presidente Uribe. Entonces ese paternalismo político ha calado. El presidente Uribe es un hombre que se conecta muy bien con la gente le cree, la gente le hace caso, él sabe cómo hablarle a la gente en los términos en que le gusta hablarle, como si fuera del pueblo, sabiendo que obviamente es de la élite de este país. Yeah. Adelante, Gonzalo, quisiera que resumieras todas estas cosas, adelante. Mira, yo creo que, como tú lo decías, que opinan los colombianos allá, esto depende de las alianzas que puedan hacerse. Y las elecciones de ayer son tan apretadas que, digamos que Santos sí puede tener alguna opción de triunfo, pero yo veo que yo no le veo a Santos de dónde pueda sacar muchos votos, y yo me temo que va a ganar finalmente Óscar Iván Zuluaga. Wow. Lamentable, porque yo no estoy en favor de la guerra, sino en favor de la paz, aunque bien es cierto que hay 64% de votantes que no fueron a las urnas y que podrían en algún momento salir a decidir la elección, no tanto por las alianzas que se hagan, sino por la decisión espontánea de la gente. No sé qué piensas tú, León. No, yo creo que dependen de 3 cosas. Está muy incierto el panorama. Fácilmente puede ganar Santos, como puede ganar Óscar Iván Zuluaga. Todo depende de la campaña, y la campaña depende de 3 cosas: de las alianzas que se gesten, y en ese campo los dos tienen posibilidades, el uno de agrupar a toda la derecha y a Marta Lucía, y el otro de agrupar a buena parte de la izquierda, y sobre todo a los electores de izquierda, que no son pocos, porque es que las elecciones no dejaron a nadie con una capacidad de vencer por sí mismo. Digamos que con un 29% de los electores Óscar Iván Zuluaga y un 25.60% en el caso de Santos, solo hay una cosa de 3 puntos o 3,5 puntos de diferencia, y los otros tienen mucho electorado en sus manos. Claro. Tienen más o menos el 40%, entre los 3, 2 más tendidos hacia la izquierda y 1 hacia la derecha. O sea, que eso es decisivo, las alianzas. Pero también hay una cosa decisiva: los escándalos. Porque, digamos, la votación de Óscar Iván de 29 puntos, él subió 14 puntos o 15 puntos en los últimos 15 días. Y esos 15 puntos se los dio la acusación de Uribe a Santos. Que es increíble, perdón que lo interrumpa, León, pero es increíble que básicamente, aunque todo parece indicar que los escándalos terminaron de alguna manera afectando, parecería que son inmunes, ¿no?, a los escándalos, porque el escándalo de Santos fue fuerte, el escándalo que afectó también a Zuluaga fue también fuerte. Sin embargo, aparentemente los colombianos ya te habían hecho su decisión, y lo que lo motivó fue defender a su candidato más que el ataque que se le había hecho. A los 3
muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a estar siguiendo esta noticia para la colonia colombiana, que es la mayor aquí en el sur de los Estados Unidos, que políticamente que está participando de una manera muy activa. A los tres, a León, a Hablado, a Gonzalo, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá y vamos a continuar siguiendo esta noticia con ustedes. Muchísimas gracias. Cuando regresemos vamos directamente a Venezuela. Hubo elecciones también, lo vamos a estar analizando aquí en Prohibido Callarse. «14y medio» es el nuevo portal de información de la bloguera opositora cubana Yoani Sánchez. Fue lanzado en Internet. Sin embargo, 3 horas después fue bloqueado en los servidores cubanos. En su lugar aparecía una página que contenía ataques a Sánchez y artículos firmados por blogueros oficialistas. Usando servidores de otros países se podía ver el contenido original. En su primera edición recogía una carta de 28 personalidades de todo el mundo, incluido el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Las autoridades habían tolerado el blog Generación Y en las redes sociales, que tienen mayor impacto en el exterior que dentro de la isla. Los demás medios de Cuba no han comentado la aparición de este portal de noticias. Se trata de un hecho insólito en medio siglo del comunismo de Castro, donde los medios están bajo el control del Estado y toda oposición es ilegal. Okay. Regresamos acá, como ustedes están viendo, pues esto es lo que ha estado sucediendo con Yoani en La Habana. Tenemos acá para discutirlo y analizarlo a Daimaris Taboada, periodista cubana, y también tenemos al doctor Darcy Ferrer. Los dos, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Comencemos por Daimaris. ¿Te extrañó que lo bloquearan? No, no me extrañó porque eso me acordaba, o la actitud, tanto dentro de Cuba como de Yoani, me acordaba palabras de Martí cuando dijo que hay cosas que para lograrse han de andar ocultas. Luego de varios meses, casi un año, de decir que iba a lanzar su blog, que iba a convertir su blog en un periódico, era concebible pues que para verlo dentro de Cuba las personas que tienen internet fuera bloqueado, no así por supuesto para el exterior. Entonces es una reacción predecible. ¿Qué sucede? Que quizás no cumplió tampoco con todas las expectativas desde los que de cualquier sitio del planeta estábamos pues esperando el tan afamado periódico. Así mismo, 14y medio. ¿Lo viste? Sí, sí lo llegué a ver. Bueno, tengo mis opiniones al respecto periodísticamente. Es decir, que es un periódico como son los blogs que se hacen desde dentro de Cuba, es un sitio digital para personas que están fuera de Cuba, no solo por la poca conexión a internet que tienen hoy los cubanos y la pero desde el punto de vista periodístico, más allá del punto de vista de conectividad, desde el punto de vista periodístico. Exactamente, ese es quizás mi mayor reto. Que no hay un mensaje para los cubanos dentro de la isla. Es decir, el mensaje no es para los cubanos desde dentro de la isla, porque los cubanos desde dentro de la isla saben a cómo se venden los principales alimentos como la calabaza, la carne, por lo tanto no pongas para quienes están dentro a cómo es su propio producto, puesto que se sabe la diferencia entre el peso cubano y la moneda libremente convertible. Tampoco des opiniones como los llamados tip, una de sus columnas que apenas tienes 2 artículos, sobre cómo cocinar, sobre cómo arreglar el cabello, no es un producto al que los cubanos están acostumbrados a buscar en un medio de prensa. El periódico se vuelve puramente opinativo. En cuanto a géneros periodísticos, todo se reduce a la opinión y algún que otro pequeño reportaje con personas que se circunscriben a ese medio de los llamados disidentes, que pienso que quizás en un análisis temático hay que hacer más amplio, para no solo representar esa verdad que hoy está dentro de Cuba, sino para que desde fuera de Cuba se tenga una mayor percepción desde lo que se hace. Yo creo que los criterios también quedan capitalinos, quizás porque las personas están recibiendo solo en La Habana. Entonces es una visión metropolitana de lo que se hace o de lo que es Cuba. Hay otras agencias de información no oficial, como son Hablemos Press, Yayabo Press, que se hacen incluso desde La Habana, que se hacen desde Santiago, desde Santi Espíritu, y que pudieran ser incluidos para desde una visión menos imparcial, para de una visión más totalitaria de lo que es la isla, pues que se tenga una mejor percepción cuando se lee. Y entonces yo creo que por ahí van pues los principales cuestionamientos que periodísticamente le puedo hacer. Darcy, ¿la has visto tú? Comparte la opinión de ella. Bueno, no he visto todavía el periódico, pero lo que sí queda claro es que se vende la historia del periódico de Yoani, que es bueno, nuestra colega, nuestra compatriota, como si fuera
la primera vez que existe un medio alternativo y para nada es así. Ahí está Primavera Digital, por ejemplo, un semanario de Feble que ya va por la edición número 300 y tanto y que barren todo lo que sucede en la isla de una manera muy profesional, muy bien. Hay muchos periodistas independientes con mucha calificación que escriben en ese periodo desde hace años. Está también Hablemos Press de Roberto de Jesús, pero me recuerda también las anteriores agencias, digamos, el trabajo que hacía Raúl Rivero con sus periodistas, Carlos Río, que es periodista independiente de hace muchísimos años, Lucas Galvez, Jorge Olivera, un periodista y escritor del Expreso de los 75, o sea, que hay que ser un poco más objetivo a la hora de hablar de los acontecimientos que sucede dentro de la isla. Está, por ejemplo, la revista Convivencia de Dagoberto Valdés, que también pues están presentando, testimoniando la realidad el sitio de de internet, ya está, o sea, digitalmente, ¿no? Ya sí, está Unión, el canal Unpacu, igual, de Unión Patriótica, es decir, que incluso llegan a ser, es decir, más visuales, que es algo con lo que se debe jugar hoy. Es decir, tenemos que llegar a un público que visualmente puedes convencer, más allá de la palabra, porque la pretensión de que llegue a todos los cubanos mediante memoria, mediante artículos digitales que puedan pasarse, es risible. Es decir, en un país donde estás aburrido de que lo que te pongan por el televisor sea descreído, pues de esta manera atraer no solo más adeptos a la causa, sino incluso más seguidores a este periódico, es un poco cuestionable. Yo lo que cuestiono un poquito aquí, para hablar más en plata, es que un poco que parece que el periodismo independiente apareció ahora con 14 y medio, o sea, y una de las labores más abnegadas, de mayor sacrificio que se ha realizado entre la oposición es precisamente la labor del periodismo independiente desde los años 90. ¿Yo había reconocido eso o no? Yo no creo que lo haya reconocido hasta ahora, digamos, como mismo, o sea, y somos colegas todos, somos hermanos, pero uno, por ejemplo, yo soy expreso político, no me consideraría para nada el gran expreso político si no tomo en cuenta todo el inmenso sacrificio, la gallardía y todo el espacio que abrieron los presos políticos plantados. O sea, sin ellos yo lo hubiera pasado muchísimo peor y quizás no hubiera ni resistido lo que me tocó a mí vivir. Entonces, pues el periodismo independiente ha sido, incluso recuerdo cuando por lanzar una nota en los años 90 para acá, para el exilio, pues podías pasarte 2 semanas, 3 semanas en los calabozos tapiados de Villa Marista. O sea, fue con mucho dolor y con mucho sacrificio que se impuso y que abrió el camino para llegar hasta donde estamos hoy. Y entonces, y eso un poco que se borra con aquello de que va a aparecer un medio independiente. Bueno, y anteriormente ha habido, con mayor éxito, con menos éxito, con más profesionalismo, con menos profesionalismo, pero ahí he estado. Una de las cosas que además a mí me llama la atención no es la temática. Siempre ha existido la discusión acerca de cómo debe ser un medio que se haga hacia Cuba y un medio que se haga en Cuba. Desde dentro de Cuba. Desde dentro de Cuba. Desde que yo trabajé en Radio Martí estaba esa dinámica, ¿no? Y a mí me ha parecido siempre que un medio que transmita hacia Cuba o en Cuba, además de no poder, de no poner énfasis solamente en lo político, en las denuncias de derechos humanos, que me parece que de alguna manera pues lo limita, tiene que empezar a llenar el vacío que dejan los medios nacionales en temas de cobertura. O sea, nosotros cuando estábamos en Radio Martí, y no siempre con éxito, tratamos de que los periodistas independientes, que hacían una labor extraordinaria, cubrieran lo cotidiano, o sea, cubrieran el hueco en la calle, la falta de agua, la falta de electricidad, que es lo que estaba pasando dentro del país. Porque uno de los grandes retos que tiene el cubano en la isla es enterarse si tú vives en Marianao lo que pasa en la Víbora. Ya no estoy hablando si tú vives en Marianao lo que pasa en Oriente, si tú vives en Marianao lo que pasa en la Víbora. Después que nosotros lo empezamos a hacer, tengo que decir que la cobertura de los medios provinciales en Cuba mejoró notablemente y se empezó a hacer un periodismo muchísimo más agresivo, mucho más, que respondiera a las necesidades de esos lugares, que eso es lo que se había estado haciendo hasta ese momento. Y una, por lo menos, mi experiencia, ¿no? Cuando trabajé en Radio Martí, es que la gente rechaza el discurso político por político, el de allá y el de aquí. Creen de que ya bastante adoctrinamiento tienen allá para que nosotros lo empecemos a adoctrinar desde acá, de cómo es que ellos tienen que comportarse allá políticamente. Y lo que quieren, el cubano en la isla, lo que quiere es que lo dejen pensar por sí mismo. Por lo menos mi experiencia cuando trabajé en Radio Martí. No, yo creo que el periodismo, desde donde se haga, solo importa el público al que va dirigido. Puedes hacer desde una latitud muy distante
un periodismo que si conoces el público al que vas dirigido, pues vas a saber intencionar los contenidos que vas a utilizar. Ese es el principal reto del periodismo hoy en cualquier latitud. Y por allí va quizás por qué falle o por qué gane el que se hace desde dentro y el que se hace desde fuera. Pero lo más inteligente sería de ambos. Perdóname que te interrumpa, no es que de dónde se haga, es para quién se haga. Exactamente. Son los públicos los más importantes, yo pienso, porque para ellos escribimos. Y lo más importante es pues con ambos periodismos, es decir, el que hoy vemos que se hace desde los medios oficiales desde dentro de Cuba, el que se hace independiente desde dentro de Cuba, el que se hace aquí dirigido a los públicos cubanos, es pues tratar de ganar en todos con una mayor representatividad del cubano de a pie. Hay una de las columnas de Giovanni que se llama Fuentes Cruzadas o Fuegos Cruzados, donde, es decir, utiliza una vieja retórica del periodismo que conocemos, y es poner a las fuentes oficiales en contraposición a criterios que puede tener el pueblo, pueden tener personas de la no oficialidad. Es decir, es un recurso manido que ya conocemos y con el que no gana. De sus primeras utilizaciones veíamos al ministro de Salud y a un médico pues que habla de las condiciones actuales. Es decir, de cosas que ya conocemos, lo que necesitamos es saber qué opina el que va y no tiene ese servicio de salud. O del que está fuera y va a Cuba porque le es más barato y no lo paga. En fin, necesitamos que se dinamice más este tipo de periodismo. Y yo pienso que la otra gran retórica con la que es vilipendiado hasta ahora por algunos medios es la fuente mediática, es decir, el gran complot mediático que se ha armado para darle la mayor importancia a algo que hasta aquí, como decía Darcy, sucedía dentro de Cuba. La prensa independiente, la prensa libre hecha por los periodistas independientes. Y lo otro es que quizás esta sea la primera que cuenta con tanto potencial económico como respaldo, y de allí pues a dónde ha llegado, lo cuales no tenían otras y aún así son conocidas. Totalmente de acuerdo. Pero no me cambiar el tema, pero me parece que es importante también porque hablábamos anteriormente de que tú estás involucrando con Ramón Saúl Sánchez en la promoción de una flotilla que se va a hacer ahora como 20 aniversario del hundimiento del 13 de marzo, eso va a ser el 13 de julio. Te estás involucrando en eso con Ramón Saúl Sánchez, ¿no? Sí, siempre Ramón le ha cubierto todo este tipo de actividades tan importantes para nosotros los cubanos. Ahora mismo, pues precisamente se cumplen los 20 aniversarios del hundimiento del remolcador y se está planificando esta flotilla. Creo que van a ser dos, ¿no? No, Darcy, van a ser dos actividades. Una el día antes, que van a ser los fuegos artificiales, sí, y después el día 13, que va a salir la flotilla mayor, donde se va a ver reflejo de luces. Me estaba diciendo Ramón que van a llevar espejos, sí, y van a tratar de crear pues toda una serie de luces con los espejos, ¿no? Sí, que además son cosas que es muy esperadas incluso por los cubanos. O sea, hay un trabajo de conjunto, tanto el Movimiento Democracia desde acá con la flotilla y muchos grupos de la oposición desde dentro de la isla que apoyan y se suman de manera conjunta en este tipo de actividades. O sea, son cosas muy necesarias, muy importantes, que mantienen la memoria histórica de lo que no debemos olvidar nunca como pueblo de Cuba. Parece mentira que hayan pasado 20 años, ¿no? El 94 precisamente fue un año lleno de noticias. Está lo del remolcador, después al mes viene el maleconazo. El maleconazo, las protestas en maleconazo. Después abren pues la salida de Cuba. El primer aniversario precisamente del 13 de marzo se conmemora, y hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Castro con los navíos que iban allá a protestar. Aquello parecía, hay imágenes de eso que parecía realmente era una imagen de esa de guerra, ¿no? Película de ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción, porque eran aviones desde el aire, más de 20, 30, 40 navíos. Ahí estaba Cao, colega del Canal 41. Creo que hubo embestida. Hubo embestida, o sea, en el barco Democracia fue embestido por una cañonera cubana, y todo parecía indicar que el colapso era inminente, era la opción cero. Le habían dicho a la gente que tenía que andar en bicicleta, era la época de las caldosas, donde uno realmente... Se estaba en pleno periodo especial. Tú no habías nacido todavía, nada más que Darcy y yo, era lo que habíamos nacido, éramos Darcy y yo nada más, en esa época. Pero realmente uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo el castrismo sobrevivir a toda aquella crisis? Porque fue una crisis violenta, lo del mariconazo fue tremendo. Yo siempre he pensado... ¿Qué tú piensas de aquella época?
Bueno, en aquella época apenas tenía 8 años. No digas cuántos años. Bueno, en fin, tenía muy pocos años y las vivencias de un momento histórico así, pues apenas quedan para los libros. ¿Y qué decir? Es decir, desde dentro de Cuba estas fechas no se recuerdan. Obviamente estas fechas las vivimos cuando se llegan a lugares donde... Tú como periodista, ¿te enteraste alguna vez en Cuba todo lo que había pasado en el 94? O sea, todas esas cosas. No, para nada. Es decir, no son hechos que se reflejen, ni siquiera en la historia no contada de los cubanos. Fue una etapa extremadamente... ¿Cuándo tú te enteraste de lo del 13 de julio, el 13 de marzo? O sea, lo del 13 de marzo y que el 13 de julio habían hundido. Sí. Porque esto fue una noticia que se mantuvo secreto. O sea, hubo un gran esfuerzo por los familiares en el exterior para difundirla. En Radio Martí empezamos a difundir esa noticia. Ese es el problema, que Radio Martí tenía mucha penetración en toda la isla y en aquellos tiempos uno se informaba, casi todo el que apelaba a Radio Martí se informaba y estaba muy actualizado de todos los acontecimientos. Además de que enseguida también por Voz Populi pues corría como pólvora por todo el país, pero principalmente Radio Martí. Yo recuerdo que yo me enteré muy rápido de todos esos sucesos y era porque escuchaba Radio Martí en la casa. Y Perdón. Y que fueron tiempos bien duros. Recuerdo, incluso me quedan todavía los recuerdos de que las personas en las paradas, por ejemplo, estaban paradas de buenas primeras, se desmayaban ahí. ¿El hambre? Sí, y era el hambre. O sea, el hambre era algo muy frecuente. Cuando me dijeron en el año, cuando Fidel Castro dice, bueno, aquí hay que montarse todo el mundo en bicicleta. Y dije, bueno, aquí hay que el límite, ¿no? O sea, los camellos aquellos, las imágenes de los camellos, Dios mío, cuando uno se recuerda las imágenes de los camellos, cómo iba la gente, el transporte, y todavía el transporte sigue malo, pero nunca como en aquella época. Tenemos que pasar a policía. Les invito a que se queden porque quisiera analizar Venezuela. Incorporo a Carlos Guillén cuando regrese, colega venezolano, y vamos a estar analizando Venezuela y todas estas cosas. Así que les invito a que se queden. Carlos Guillén se nos une a nosotros. Les pido a ustedes que se quedan también con Carlos. Vamos a estar analizando y con ustedes, porque hoy hay juego de los Miami Heat y sé que ustedes son unos fanáticos del juego, ¿no? ¿Sí o no? Seguro. Lo ha dicho con cara de poco convencido. Regresamos solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Los municipios venezolanos de San Cristóbal y San Diego eligieron el domingo a sus nuevas alcaldesas. Y es que los vencedores de las elecciones celebradas el pasado diciembre fueron destituidos y encarcelados hace 2 meses por no impedir la violencia en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Los resultados han sorprendido a muchos, ya que las ganadoras han sido las esposas de los alcaldes destituidos, y lo han hecho con una mayoría más amplia que las de sus maridos. En San Diego, Rosa de Escarano, mujer de Enzo Escarano, ganó con un holgado 87% de los votos. Según el primer boletín parcial ofrecido por la Junta Municipal Electoral, el candidato del oficialismo, Alexis Abreu, consiguió solo un 11%. Mientras en San Cristóbal, cuna de las protestas, Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, logró el 73% de los votos. Su rival Alejandro Méndez, abanderado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, se hizo con un tímido 25%. Hoy San Cristóbal y San Diego alzaron su voz de protesta, irreverente, no violenta, y le dicen a este gobierno nacional que aquí hay un pueblo que quiere cambio y que va a luchar hasta su último aliento para construir un país libre. La oposición, que en los casi 15 años de chavismo ha logrado muy pocas victorias en las urnas, le da una dimensión nacional al revés sufrido por los candidatos oficialistas. Ok, regresamos con Carlos Guillén, que sigue acá, como le hemos dicho, Daimaris Tahuada, colega periodista cubana, y además pues Darcy Ferrer. Carlos se nos une. Carlos, además de experto en deporte, que lo es, sin lugar a duda, como venezolano, como cubanos que somos, tenemos que lamentablemente, digo lamentablemente porque ojalá que no tuviéramos que entrar en estos terrenos políticos continuamente y salir de ellos y estar hablando de la situación de nuestros países. Con Carlos, por supuesto, que más adelante vamos a estar hablando del juego de los Miami Heat y también con ustedes, no se nos van a escapar. Pero
pero tenemos que reaccionar a todo lo que está sucediendo en Venezuela, estas elecciones. Cuando uno ve a hablar a esta mujer, y me decía alguien, las mujeres se empinan sobre los grandes problemas. En Cuba está sucediendo lo mismo. En estos momentos sobre los hombros de las mujeres cubanas está cayendo una altísima responsabilidad de llevar a cabo el movimiento oposicionista. En Venezuela está sucediendo algo parecido. Así es, y ante todo gracias por la invitación y gracias a la audiencia por estar con nosotros acá. Pues básicamente es así. En este caso, los dos candidatos, los dos alcaldes están en prisión. Sus esposas fueron lanzadas al ruedo improvisadamente, pero con un buen resultado, demostrando lo que es la voluntad del pueblo venezolano, específicamente en las ciudades de Valencia y en la ciudad de San Cristóbal. Estas dos damas, como si bien vale la pena hacer la acotación y con la presencia de una dama acá en el panel, siempre detrás de los buenos hombres hay unas grandes y excelentes mujeres. En este caso se puede evidenciar que es así, y que inclusive estas dos damas pues, pueden pasarle por encima a quienes son los alcaldes que están detenidos en estos momentos. Ellas son los que lo han empujado, son las que se han mantenido en la campaña electoral, cuidando a los hijos, cuidando la casa y atendiendo precisamente lo que pueda ser el devenir de esas respectivas ciudades. Esto demuestra mucho el valor de la mujer venezolana, la mujer latinoamericana como tal, pero ante sobre todo las circunstancias que se están viviendo en Venezuela con este clima de represión, de arbitrariedades, porque estos dos alcaldes están detenidos no por hechos de corrupción, no por asesinato, no por algo que sea grave que viole la Constitución de Venezuela, sino porque sencillamente se negaron a disparar a través de las policías municipales en contra de los jóvenes que estaban manifestando en las calles. Damián, ¿cuánto se sabe de esto en Cuba? Sí, yo supongo que la visión de esto en Cuba sea parcial y sesgada. Es decir, sin posiciones feministas, que estas mujeres tengan votos superiores a sus esposos y que hoy estén enfrente de ese lugar pues que le guardan a sus esposos en cárceles ahora, no es algo que esté divulgándose en los medios cubanos. Es decir, como ¿Pero se llega a conocer o no? No, yo supongo que sea un conocimiento mínimo, además porque no llega a ser todavía representativo de una manifestación popular, es decir, son pocos los casos aún. Y de todos estos problemas que hay con los jóvenes, ¿esto se ha estado cubriendo en Cuba? Sí, pues se cubre de una manera quizás no como la vemos acá o con la libertad con que suele aparecer en los medios pues fuera de Cuba, porque el apoyo al gobierno de Maduro y quizás la masiva participación de fuerzas cubanas dentro incluso de Venezuela pueda no tener la total verdad o lo que consideramos acá como lo más verídico, ¿verdad? Y ello pues no es así dentro de Cuba. Darcy, ¿hasta dónde influye todo lo que está pasando en Venezuela en la oposición cubana, en los opositores? En la oposición tiene una influencia directa, o sea, los opositores siempre toman esta situación de Venezuela y de otros lugares que puedan ser muy similar a lo que se trata de alcanzar en Cuba. O sea, la oposición en Cuba trata de movilizar a la población, aunque aún no hay grandes vínculos de la sociedad con la oposición, pero se viene avanzando poco a poco y siempre ver con la valentía con lo que estos jóvenes se han involucrado, han tomado el protagonismo de salir a defender su futuro, su libertad, pues siempre sirve de estímulo, siempre es un sentimiento contagioso que hace que la oposición cubana diga, bueno, pues hay esperanza. Si esto está sucediendo en Venezuela, pues aunque sea difícil, aunque ya el desgaste es grande en Cuba, pues son muchos años luchando, también hay posibilidades y siguen siempre pues trabajando en función de que llegue pues... Esa es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Aún muchos venezolanos que yo conozco, ¿no? Apostaban cuando analizaban la situación, pensaban de que el gobierno estaba apostando a que el movimiento, pues se muriera, ¿no? De que se cansaran los jóvenes. Lo más interesante de todas estas cosas es que la gente no se está yendo a la casa. O sea, siguen, quizás con la misma intensidad de la primera o la segunda semana, pero la gente sigue en la calle protestando, la gente sigue reclamando sus derechos. Para mí eso ha sido lo que más me ha llamado la atención de todo. Es que fíjate, Roberto, que es una sumatoria de eventos. Salieron los muchachos a la calle en febrero, a finales de enero, y que en definitiva salieron a la calle en febrero, luego de un intento de violación por parte de un funcionario de la policía del estado Táchira en contra de una estudiante en ese estado. Por eso es que salieron a la calle, ese es el motivo principal. Luego, por supuesto, el cúmulo de cosas, la situación de inseguridad, los problemas económicos, la escasez y todo lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. El día viernes, o si no me equivoco fue esta mañana, tengo que revisar bien ese dato, los estudiantes de la Academia de las Fuerzas Armadas de Venezuela salieron a la calle a protestar porque no habían profesores. Inclusive los más cuidados, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte oficial, inclusive los de la Academia de la Fuerza Armada de Venezuela, tuvieron que salir a protestar porque no había nadie que les fuera a dar clase.
¿Por qué? Porque o no les pagan, no hay profesores suficientes, no hay dinero bien administrado para que ese tipo de, para que el procedimiento normal de una educación universitaria pues se preste. Pues esto es lo que se está viviendo en Venezuela el día de hoy. ¿Hay celebraciones en Venezuela? Sí, porque sencillamente se le está diciendo no solamente al mundo, es directamente a la gente del gobierno, es directamente a los miembros de la Sala Constitucional de la Asamblea del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que fueron los que decidieron meter preso a los alcaldes. Se le está diciendo sencillamente, hey, están haciendo las cosas mal y nosotros tenemos la voluntad y los números para demostrar que esto, lo que estamos pidiendo los venezolanos, es lo que en realidad necesita el país. Una de las cosas que vamos a tener que analizar en los próximos días, en las próximas semanas, es lo que está pasando en Colombia. Abríamos el programa con Gonzalo Guillén y nos decía que él cree que Zuluaga puede ganar. Gonzalo Guillén es una persona que tiene el oído bien pegado a la tierra en Colombia, ¿no? Y hasta ahora ha acertado en casi todas las predicciones que ha terminado haciendo en el programa acerca de Colombia. Si gana Zuluaga, la situación puede cambiar dramáticamente en todo el hemisferio, ¿no? No solamente las conversaciones de paz con la FARC pueden tomar otro giro, no digo que colapsen, pero puede tomar otro giro. Lo que está sucediendo en Venezuela, o sea, la disposición de Santos de manejar el tema venezolano como lo estaba manejando, va a cambiar. Todo esto puede tener, puede cambiar en las próximas 3 o 4 semanas, dependiendo de lo que pase en Colombia, y puede tomar giros aún que pueden terminar afectando lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Sí, igual que Venezuela también puede igual ser el precipitador de la situación en Cuba y en el resto de Latinoamérica. O sea, se está viviendo ese tipo de situación donde el mundo ha evolucionado y la globalización hace que haya más interdependencia en los sucesos y hechos que ocurren en un lugar y que tengan influencia y dependencia en el otro. Tenemos que pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a pedirle la opinión experta de Carlos en materia del juego. Ya en solamente unos minutos me van a quitar el saco, me voy a poner la camiseta de los Miami Heat. Aquí no me dejan hacerlo, dice que no lo haga, no dramatice tanto la situación, pero Carlos va a hacer su predicción y nos va a decir cómo va a terminar el juego en el día de hoy. Daimari dice que ella está aprendiendo el Miami Heat, pero ella no es deportista, pero Darcy sí. Darcy jugaba ping-pong y ¿qué más? Y Kimbumbia. Y a la bola, a la chinata. Ok, regresamos. Es solamente los segundos aquí en Prohibido que hace. Ok, como buen cubano yo soy experto en cualquier deporte, ¿no? Eso es, nosotros opinamos profesionalmente y tenemos toda la razón, no parte de la razón. Mi querido Carlos, ¿cómo va a terminar el juego de esta noche? Oye, las cosas no van a ser tan fáciles como quizás pudo haber sido el último cuarto del juego del pasado sábado. Todos los partidos requieren ajustes y los ajustes se van dando poco a poco. Obviamente Frank Vogel va a hacer el ajuste para que Erik Spoelstra le haga el ajuste. Es una guerra de ajuste contra ajuste, pero lo que ha demostrado el Miami Heat hasta ahora es que arranca muy flojo la primera mitad, dándole ventaja a Indiana, al punto de que a lo largo de toda la serie, los encuentros que van, los 3 juegos que van, la serie va 2-1 a favor de Miami. Indiana ha tenido posesión del balón en casi el 70% de los minutos, dejándole apenas 49 minutos de los 140 al Miami Heat. Pero ¿qué ha hecho el Miami Heat? Ha sabido capitalizar los minutos finales. Y lo vimos el último juego, en el cuarto periodo, con la presencia de LeBron James administrando balón, Dwayne Wade metiéndose, haciendo que la defensa de Indiana saliera porque estaban parados en la pintura. No había manera de entrar. ¿Qué hicieron? Se las ingeniaron. Y apareció Ray Allen con 13 puntos al final, con cantidad de triples. Pues sencillamente hicieron el ajuste. Ese ajuste, para eso va a trabajar Frank Vogel. Y en consecuencia va a trabajar para eso Erik Spoelstra. La cuestión es que Indiana tiene un problema muy serio. Primero, la segunda mitad del tercer juego, el Miami Heat le hubiera ganado a cualquiera y le puede ganar a cualquiera jugando similar a como jugó en la segunda mitad del tercer juego. La cuestión es que y ya Luis, después tú me dices, porque Luis Guardia también es experto, jugaba en esto. Si salen a cubrir afuera, le entran. Claro. Si se quedan dentro, le tiran de afuera. Quiere decir que el arreglo es bastante difícil. Yo creo que la serie la va a terminar ganando el Miami Heat, que se va a enfrentar a San Antonio y que San Antonio. Yo creo que por encima de Oklahoma. Pero sí Oklahoma todavía no ha ganado. Oklahoma le llegó ayer Sergio Ibaka, que fue un equipo completamente distinto. Le ganó ayer. Están 2-1. 2-1. Sí. Yo creo que Luis, ¿qué tú crees? Luis, dime. A ver, dime. Pon tu pensamiento en mí, Luis, dime. Miami Heat y San Antonio, Oklahoma, Luis. San Antonio, Ulises, dime tú, Ulises, nuestro director. Pero San Antonio, Oklahoma.
San Antonio, estamos divididos. ¿Y la ustedes qué experiencia. dicen? ¿Armendários los industriales? Bueno, Los industriales. El hijo mío dice que el Heat va a ser campeón. Yo creo mucho en él. Sí, señor. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la Bueno, invitación. ya casi nos está terminando el tiempo, pero antes de terminar, yo creo que tenemos que de alguna manera evaluar el futuro del equipo. ¿Se quedan o no se quedan, LeBron? Porque ya hay que firmarlo, ¿no? Hay que firmarlo. Yo creo que él está suficientemente cómodo como para no pensar en ninguna otra ciudad. Cleveland le han estado coqueteando, los Lakers se le han estado coqueteando y a los Lakers le hace falta un jugador estrella. Le hace falta volver a ser el equipo estrella de la NBA. Pero yo creo que LeBron ha estado lo suficientemente cómodo en la ciudad y los títulos son suficientemente Bosch razón. se queda, Bosch se va. Oye, está complicado. Porque necesitamos un centro. Hace de todas falta un maneras. centro de fuerte, tamaño. como este muchacho que entró que estaba lesionado porque aparentemente todavía no daba la talla, Owens, ¿no? Exactamente, pero en definitiva la ausencia de Chris Bosh pudiera ser sensible a la hora de retomar la ausencia de LeBron y de Dwayne Wade. Es que Bosch no es un center, Bosch es un power forward. Exactamente, es un puesto número 4 como se conoce en otros términos. Exactamente. Tú lo pones al lado de Roy Hibbert y Roy Hibbert le estornuda encima Pero y claro, lo tumba. por supuesto, pero le lleva 30, 40 libras Sí. y le lleva 1 o 2 pulgadas, que Claro. eso parece que no, pero en basquetbol es Es muchísimo. suficiente. Ojalá y se queden. Ojalá lo que serían, por ejemplo, los Yankees, el Core 4, en Miami sería el Big Three. Ojalá Ajá. y se mantenga esta base y alrededor de ellos se hagan las adiciones. Hace falta un piloto. Hace falta un piloto y este año pues Mario Chalmers se le vence el contrato. Se llama el guard. Exactamente. Se le vence el contrato a Mario. ¿Qué? Que es el que dirige los balones. Entonces haría falta un piloto que sería el punto importante. ¿Pero se va o se queda? Yo creo que se va. Que se va, yo también creo que se va. No le van a dar el dinero, no le van el dinero que le están Aparte ha pidiendo. generado muchas cosas adentro en los vestidores que han sido bastante incómodas. Ajá. Y una de las cosas que sí creo que fue una buena estrategia de la institución fue cuidar cuidar a Wade para los finales. Sí, una buena administración de parte del Exactamente, lo dejaron descansar, no lo llevaron demasiado fuerte. Y ha rendido los puntos. Le dejaron que descansara su rodilla y llega a los finales como tenía que llegar, fresco. El año pasado yo creo que descuidaron su tiempo y Wade llegó a los finales que no podía casi ni caminar. Llegó muy tocado. Y la administración de esta temporada, que mucha gente se quejaba que jugaba apenas un partido, descansaba 3 o 4, parecía más bien una beca. Yo quisiera un trabajo así, ¿no? Pero le están rindiendo frutos. Están teniendo un promedio de 20, 21 puntos por juego, siendo el escolta, el segundo de LeBron James, y ha dado frutos esa buena administración del tiempo y la buena administración del descanso de Dwayne Wade a lo largo de la temporada. Ojalá y siga así, ojalá y hayan buenos resultados a partir de esta noche. ¿Y ustedes por qué no te gustan los deportes? No, porque soy más artística, me gusta el cine y me gusta el arte, aunque apuesto porque si vivo en Miami, pues ganen los Miami Heat. Tienen los Miami Heat. ¿Y tú cuéntame? No, a mí me encanta el deporte. Y ya te digo, dice el hijo mío que el Heat gana y yo confiaba de que el Heat gana. Ok, bueno, pues nada, tenemos que pasar a publicidad. Todavía no nos vamos, ¿no? El juego empieza ya en un ratico y vamos a saber qué es lo que está pasando. Yo creo que gana hoy. Vamos a publicidad, regresamos. Okay, ya llegamos casi al final del programa Memorial Day, que hay que recordar, es una fecha para recordar a todos los hombres y mujeres que han luchado por los Estados Unidos. Y es lindo que un país recuerde a los que han luchado, ¿verdad? Así mismo, hoy explicaba yo a mi familia en Cuba, pues que estábamos en Memorial Day, que no trabajaba, o bueno, que no trabajaba aparentemente, porque aún seguimos trabajando lo que hacemos periodismo diariamente, porque hoy se recordaban a los héroes acá. Y me preguntaba, bueno, en Cuba no hay un día que se recuerde así, de esa manera, a los héroes de la guerra. Sobre todo es que como nosotros los vasos comunicantes de la nación se han roto, una nación asume a todos los que han muerto por ella, de la guerra de independencia durante todos estos años. Y hasta que nosotros no podamos en nuestra patria, en Venezuela, en los países, asumir a la nación completa, aún aquellos que han tenido pues momentos de luz y momentos de sombra. Una nación es el complemento de todos aquellos que han vivido en ella. Lamentablemente nosotros tenemos las partes nuestras que están rotas, ¿no? Ojalá que algún día podamos sentarnos a honrar a todos los cubanos, no importa en qué bando hayan caído, si han sido cubanos que han dado su vida, pensando que la han dado por el bien de Cuba. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El juego empieza en solamente unos minutos y nosotros nos vamos, regresamos mañana. Gracias, Carlos. Gracias, Tarsi. Muchísimas gracias, Mari. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.